O sea, básicamente, pues yo llevo 23 añitos, cada vez que lo digo, y os veo a gente tan joven como vosotros, me siento pues muy, muy, muy mayor, pero bueno, pues llevo 23 años en el mundo de los recursos humanos. Básicamente he estado la mayor parte de mi vida en el mundo de las telecomunicaciones, en los últimos 6 años también en temas de banca, ¿vale? Y en los últimos 6 años, básicamente dentro del BBVA, o sea, dentro del banco BBVA, hemos estado trabajando en toda la vertical de engineering del banco, es decir, toda la vertical que tiene que ver con tecnología. Y pues bueno, sí que es cierto que he estado en contacto muy mucho con un mercado laboral absolutamente diferente, ¿vale? Es decir, estos 6 últimos años, pues me ha tocado trabajar con un colectivo que, para que os hagáis una idea, recibía de media 15, 16 ofertas de trabajo de empleo al mes, ¿vale? Y era gente que de alguna manera pues podía decidir dónde quería trabajar. Y básicamente esto cambió un poco las tornas. Yo siempre he estado acostumbrado a ser un poco quien pues que de alguna manera la gente quisiera venir a trabajar a la compañía y nosotros de alguna manera teníamos que controlar esta demanda, y esto de alguna manera se invierte y es realmente las personas las que deciden dónde quieren trabajar, con el entorno en los que estamos trabajando, y éramos nosotros, compañía, las que teníamos que adaptar nuestra realidad para ver, oye, hostia, yo soy capaz de alguna manera de traer este tipo de gente, ¿vale? O sea, este tipo de perfiles que nosotros necesitábamos. Y básicamente, pues durante estos 6 últimos años que he estado en el banco, pues yo lo que creo que sí que creo que es que ha dado un vuelco, o sea, o por lo menos mi perspectiva de la realidad ha sido muy, muy distinta. Es decir, sí que hemos visto que hay una tendencia de mercado totalmente distinta, ¿vale? Y bueno, pues estos 6 años yo creo que hay una burbuja también en el mundo de la tecnología, pero no voy a hablar aquí mucho de tecnología, ¿vale? Porque siempre parece que los perfiles guays son los que estudian informática o los ingenieros de teleco o este tipo de cosas, pero también un poco por mi realidad laboral y por las cosas que estoy haciendo ahora y los proyectos en los que estoy trabajando, pues al final, pues por ejemplo, cuando hablo con el Corte Inglés, pues el Corte Inglés no encuentra para Supercore o para los supermercados que trabajan, no tienen pescaderos, no tienen sastres. El otro día estaba con la gente de la Clúster de la Madera y están teniendo verdaderos problemas para encontrar gente que corte pues, con una sierra mecánica troncos en bosques. Es decir, sí que estamos teniendo, o sea, estamos encontrando y estamos viendo que hay un verdadero problema en el mercado laboral, ya no solo en perfiles tecnológicos, sino que sí que vemos un problema de ajustes de oferta y demanda, ¿vale? Y yo creo que aquí al final lo que nos encontramos es una situación muy distorsionada de un mercado laboral en el que lo que hemos contado es una historia, es decir, a la gente, sobre todo a la gente de mi generación, nos contaron una historia de qué era el éxito y qué era ser muy guay, que básicamente era estudiar una carrera universitaria, y con la carrera universitaria, pues oye, tío, te vas a una empresa grande, estás 40 años y desde ahí te retiras, tienes el plan de pensiones y luego pues te mueres y punto final, y esa era un poco la vida que a mí me habían planteado. Y bueno, pues ese escenario se ha visto pues profundamente alterado, ¿vale? Yo creo que hay una alteración profunda del mercado laboral. Estamos viendo que todo esto que estaba muy guay, pues hace 30 o 20 o 15 años y que funcionaba, pues realmente ha cambiado. Y sobre todo para mí ha habido un evento que ha pegado un cambio muy, muy, muy brusco al mercado laboral, que es todo el tema del COVID, ¿vale? Yo creo que el COVID ha lanzado un mensaje y por lo menos ha permitido ver y entender a las empresas y a las personas que para mucha gente ya no todo es el trabajo, es decir, sobre todo la gente joven como vosotros, hay determinadas cosas de ese parámetro de éxito que yo os contaba que ya no se acepta. Es decir, esto ya no va de, oye, yo voy a invertir todo mi tiempo y mi vida aquí, me voy a pasar aquí mis 8, 9, 10 horas diarias trabajando para este proyecto, porque es lo que, o sea, me voy a dejar aquí mi vida para poder conseguir tener un puesto mayor. Es decir, eso es algo que la gente a día de hoy ya no valora. Y realmente las compañías o sea, actualmente lo que están es viendo es, oye, me encuentro con un problema de personas. Las compañías también tienen un problema, a pesar de lo que os pueda parecer y por lo que me decía ayudantes, de atracción de talento, es decir, no están encontrando gente. Entonces, básicamente mi sensación es un problema de oferta y demanda. Es decir, hay gente como vosotros que está buscando empleo, ¿vale? Y eso es una realidad. Y yo conozco un montón de empresas que no encuentran gente para trabajar. Y a mí eso es una cosa que me explota la cabeza. Digo, hostias, no puede ser, pues, por ejemplo, lo que os hablaba antes del clúster de la Madera, donde el otro día yo soy gallego y me decían, oye, en Galicia estamos buscando gente que maneje una motosierra, que le vamos a pagar 3.500 euros, 4.000 euros al mes, y no haya nadie que quiera manejar una motosierra. Y digo, hostias, esto me explota la cabeza con las cifras de paro que luego tenemos en nuestro país, ¿vale? Entonces, o sea, al final ahí tenemos un problema de oferta-demanda muy gordo, que de alguna manera, pues lo que nos empieza a mostrar es que hay unos problemas bastante grandes de ajuste, ¿vale? Es decir,
hay algo que estamos haciendo mal en la cadena en la cadena abajo, en todo lo que tiene que ver con la educación y la formación de jóvenes, con lo que luego realmente te encuentras en el mercado laboral. Y ahí es donde tenemos un gran gap en el que vosotros me diréis, coño, pero es que si yo no encuentro trabajo, si me tengo que ir a la península, si me tengo que ir a 1000 sitios porque no encuentro trabajo, con una realidad en la que yo os estoy contando yo, pero es que yo no tengo gente. Yo, para que os deis una idea, en el banco teníamos de base siempre unas 100, 120 vacantes sin cubrir cada año. Es decir, yo tenía 120 puestos de trabajo en los que estaba buscando gente y realmente no teníamos nadie que pudiera cubrir esas vacantes. Con lo cual, al final, o sea, mi sensación siempre es la misma, decir, hostia, pero ¿qué está pasando entre lo que vosotros vivís y lo que yo vivo? Porque ahí hay una diferencia muy grande de realidades. Vale, oye, no encuentro trabajo, tengo un montón de vacantes sin cubrir. Y yo creo que ahí es donde realmente me empiezo, o sea, y os cuento un poco reflexiones que voy teniendo y ahora vamos a entrar en materia, pero, por ejemplo, esta mañana lo hablaba antes con Marta, que es una persona de Dix, con la que estábamos hablando de la sesión, donde básicamente me empiezo a plantear cosas, ¿vale? Es decir, al final estamos sobresaturando el mercado con determinados perfiles. Pues, por ejemplo, yo vengo de recursos humanos, perfiles de recursos humanos, de finanzas, de estrategia, es decir, tenemos un montón de gente y al final no tengo pescaderos. Tengo un montón de gente de operaciones, pero no tengo nadie, no tengo sastres. Es decir, empezamos a ver que hay determinados sectores y determinadas actividades que no podemos cubrir y hay otras que están sobrecubiertas. Y al final también el mercado laboral lo que nos ha llevado es a que estamos pagando mucho por cosas que realmente al final viene un COVID y te demuestra que el que mueve la aguja es la persona que va a una tienda a poder atenderme a mí, mientras que alguien de recursos humanos como yo, pues oye, tenerlo o no tenerlo me da un poco igual. Entonces, al final, yo lo que veo es un mercado laboral que se empieza a separar, ¿vale? Y donde empezamos a ver también dos tipos de... Yo creo que hay una separación de clases muy importante entre el que sabe y no sabe. Ya no es tanto un tema de dinero, que es un tema más entre dónde está el conocimiento. Y yo creo que aquí es donde mi aportación y un poco lo que os quiero transmitir es, oye, ¿dónde realmente tenemos que poner el foco? Oye, ¿dónde está la oportunidad? ¿Vale? Y nos toca hablar, yo no os voy a hablar de hoy o del año que viene, sino yo creo que lo que tenemos que empezar es a pensar de aquí a 10 años. Y yo creo que hay una, bueno, pues todos, no sé si conocéis ChatGPT, ¿conocéis ChatGPT? Ayud, Sí, sí, más, sí. que os veo vuestras caras. El- el- Es increíble lo que se puede hacer con eso. Da hasta miedo, que ahora las tecnologías van a Buah. hacer esa barbaridad. Mira, Raja, yo por ejemplo que he estado probando con ChatGPT todas las cosas que podemos hacer, es decir, por ejemplo mi trabajo, ¿vale? En mi mundillo, donde tengo gente de selección, donde tengo gente de formación. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, a ChatGPT le digo, oye, mira, móntame una entrevista de trabajo con Ayud y quiero que me digas 10 preguntas con una escala de 4 posibles opciones y que me marques la opción correcta. Y me lo va a hacer absolutamente ChatGPT. Y hay Sí, una serie de cosas que ChatGPT ya va a hacer y que yo creo que tenemos que tener en mente. Es decir, la inteligencia artificial y OpenAI aquí ha mandado un mensaje muy grande al mercado laboral. Hay toda una batería de actividad que de aquí al 2030, y esto lo vamos a ver y lo vamos a ver en esta década, se va a automatizar, en el que lo que tenemos que pensar, y hay una frase que yo escuché el otro día que me encantó, que es que básicamente lo que no automatiza la inteligencia artificial lo tiene que aumentar, ¿vale? Y aquí el papel del ser humano en todo esto, y aquí estáis vosotros, es decir, es qué le aporto yo a la inteligencia artificial, es decir, qué va a hacer la inteligencia artificial y qué voy a hacer yo. Y aquí es donde está el contrapeso, es decir, qué le puedo preguntar yo. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, por ejemplo, cuando se inventó la calculadora, imaginaros el papel de un matemático, un calculista, ¿vale? Pues, hostia, cuando se inventó la calculadora, hostia, pues básicamente había una amenaza de mi trabajo va a desaparecer y esto básicamente lo va a hacer una máquina sin errores y yo pierdo el sentido, pierde un poco el sentido mi actividad, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de la calculadora lo que nos ha demostrado que es calculista, es matemático. Básicamente lo que aportaba es si yo le hago una buena pregunta a la calculadora lo único que hace es aumentar mi capacidad, ¿vale? Y nosotros yo creo que tenemos que empezar a plantearnos algo similar. La inteligencia artificial yo creo que en sí misma no es una amenaza. El tema es qué va a hacer la inteligencia artificial para que yo aumente mi capacidad. El problema es, si yo estoy haciendo algo que va a hacer la inteligencia artificial, pues estamos básicamente fastidiados. Es decir, ahí sí que tenemos un riesgo dentro del mercado laboral evidente. Y yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar es, oye, ¿a qué me voy a dedicar?
por dónde tengo que formarme y realmente cuáles son las capacidades que necesito a futuro para poder de alguna manera hacer que la inteligencia artificial me aumente. Y esto es algo, porque por ejemplo, lo estaba comentando hace un año en un seminario como este, pero que en noviembre del año pasado, básicamente OpenAI, en el momento que se haga ChatGPT, pues lanza un mensaje al mercado laboral absolutamente brutal. Y donde, bueno, pues todas las compañías empiezan a plantear determinados escenarios. Aquí hay otra cosa que también es importante. En el momento en el que el mercado económico mundial empieza a subir el precio del dinero, es decir, en el momento que suben los tipos de interés, esto lo cambia absolutamente todo. Es decir, hasta ahora contratar era de alguna manera gratis, ¿vale? Los proyectos yo podía perder dinero y el dinero era gratis en el mercado, y ahora empezamos a ver que, bueno, pues que realmente esos proyectos mastodónticos donde las compañías hacían grandes cosas empiezan a tener un precio, y ahora empezamos a ver cómo Google, cómo Meta, cómo Twitter, cómo todas estas compañías empiezan a despedir gente, ¿vale? Es decir, oye, donde yo tenía un montón de posiciones que estaba cubriendo, pues lo que vemos es básicamente hay una inflación en el mercado y yo ya no me puedo permitir el lujo de contratar todo esto, ¿vale? Entonces esto que ha empezado en Estados Unidos acabará llegando a Europa y tenemos que ver cómo nos va a pegar toda esta marea a nosotros, ¿vale? Entonces es importante que penséis en toda esta situación macroeconómica y un poco del mercado laboral, y yo creo que aquí en la búsqueda de empleo no va tanto, y yo por lo menos mi orientación no es tanto pensar en el corto, y entiendo que aquí me diréis, oye, yo Robert, pero yo mañana necesito un trabajo, pero sino que sí que pensemos en largo, es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer para por dónde tenemos que tirar? ¿Vale? Y eso para mí es absolutamente básico. No sé, y aquí os pregunto a Jude y a Nas, que básicamente es las caras que estoy viendo, ¿habéis tenido algún taller sobre el tema del DISC? ¿Os han contado, suena el tema del DISC o temas de psicometría? ¿Os suena o no os suena? No suena. No lo sé. No. Pues me toca daros la chapa, lo siento muy mucho, ¿vale? O sea, aquí básicamente hay una cosa súper importante que tenéis que tener en cuenta, es que vosotros, o sea, al final, el gran problema que hemos tenido hasta ahora en el mundo de la contratación y en el mercado laboral es que siempre nos hemos ido a cuestiones muy de, oye, pues de conocimientos. Oye, yo necesito que Ayud o Rajai o Anas sepan de determinadas cosas y yo voy a pagar por un conocimiento concreto. Y salgo al mercado buscando un tipo de Python, buscando un tipo que sepa temas de Oracle, o que sea un tipo que sepa de temas de lo que sea, ¿vale? De COBOL. Y básicamente el mercado laboral se ha orientado mucho a contratar conocimientos. Y empezamos a ver y a entender que ya el conocimiento, el problema que tiene es que cualquier cosa que aprendáis hoy, la probabilidad de que caduque en menos de 2 años es muy, muy alta. Vale, entonces el valor diferencial que tenéis ya no va a estar en el conocimiento, es que es un problema. Es decir, claro, yo vengo de un mundo donde antes estudiabas una carrera superior y eso que aprendías y estudiabas 5 años de carrera te podía servir 40 años. El problema es que a día de hoy, lo que aprendáis hoy, lo que sepáis hoy, muy probablemente dentro de 2 años ya no sirva absolutamente para nada, ¿vale? Entonces, el valor diferencial ya no está en el conocimiento, sino que yo creo que lo que tenéis que acabar de entender es que la búsqueda de empleo se va a apalancar muchísimo más en temas de, oye, ¿en qué sois buenos vosotros? ¿Vale? Vuestra personalidad realmente y vuestras expectativas, ¿por dónde van? ¿Vale? Voy a compartir pantalla, que soy muy de pintarrajear. A ver si veis aquí mi pantalla, esperad. Vamos a ver aquí, compartir. ¿Veis mi pantalla? ¿Veis mi pantalla, no? ¿Sí? Sí. Sí. Vale, mirad, aquí hay dos cosillas importantes. O sea, por un lado tenemos en el mundo de la selección de personal, os lo cuento muy rápido, pero para que os hagáis una idea, hay un montón de metodologías para poder medir y trabajar sobre este tipo de parámetros. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con temas de personalidad, hay una herramienta que le llamamos el DISC, ¿vale? Que es, bueno, de alguna manera lo que nos permite es entender parámetros de personalidad. Al final hay una profesora de Harvard que lo explica muy guay. O sea, cada uno de vosotros lo que tiene son una serie de percepciones, las percepciones generan emociones y las emociones generan motivaciones, ¿vale? Al final esto es una rueda en la que yo, si genero percepciones negativas en vosotros, voy básicamente a generar una emocionalidad negativa,
y por tanto una motivación negativa, ¿vale? Y eso mueve una rueda. O todo lo contrario, si yo soy capaz de generar una percepción positiva, voy a tener una emoción positiva y por lo tanto una motivación positiva. Y eso define también otro movimiento de la rueda. Aquí hay una variable Perdona, clave. Robert, ¿Sí? no No. sé si estás pintando algo, pero por lo menos a mí no me sale. Vale, esperar. No sale nada, no se ve nada. No sé Esperar. el resto. Esperar. No, a mí. Esperar que entonces voy a dejar de... ¿Dónde dejo aquí de compartir? Espera, que yo creo que he compartido una pestaña y lo que tengo que compartir es toda mi pantalla. Espérate. A ver si ahora lo veis. Ahora sí, ahora ¿Veis sí. ahora? Sí. Lo estaba Sí, viendo, ahora sí. ¿vale? Lo de la percepción, emoción, motivación y un poco estos 3 parámetros, ¿vale? Y aquí hay un tipo que se llama Carl Gustav Jung, que fue un psicólogo que básicamente trabajaba sobre la parte de la percepción. La percepción tiene algo que es absolutamente clave para nosotros, que es todo lo que tiene que ver con la personalidad. Es decir, al final cada uno de vosotros pues percibe pues las cosas de una manera distinta. Y aquí al final esto era una variable clave para nosotros. Y aquí, bueno, hay 50.000 herramientas en el mercado que son todas muy potentes y que os recomiendo que utilicéis, pero básicamente es dentro del mundo de la psicometría. Es decir, al final hay una cosa que cada uno de vosotros tenéis, es que cada uno de vosotros jugáis con un tipo de cartas, es decir, vosotros tenéis, voy viendo vuestras caras, ¿vale? O sea, aquí lo importante es decir, vosotros venís con unas cartas a jugar al mercado laboral y lo que tenemos que ver y entender es decir, oye, Ayud, Rajae, Anas, ¿en qué sois buenos vosotros? Y esto es algo absolutamente fundamental, es decir, ya no va tanto de buscar un trabajo, sino que lo que tenéis que pensar es, oye, ¿cómo puedo estar en un trabajo en el largo plazo? Es decir, ¿cuál es el trabajo donde vosotros vais a estar mejor? No va tanto de oye, pues mañana yo puedo estar trabajando en algo, está muy guay, sino cómo puedo estar en algo trabajando en lo que realmente yo pueda estar mucho tiempo. Y aquí las variables personalidad son absolutamente fundamentales, ¿vale? Hay una metodología con la que trabajamos mucho que es el DISC, que básicamente lo que hace es entiende la personalidad y la clasifica como en 4 grandes bloques y lo que nos permite entender es que cada uno de vosotros vais a venir con determinados parámetros marcados. Es decir, aquí lo que vamos a ver y entender es que no hay personalidades buenas ni malas, sino que hay características que tenéis cada uno de vosotros que se ajustan a una serie de realidades mejor que a otras, ¿vale? Voy a intentar de alguna manera contaros y exagerar de qué va esto del DISC para que entendáis de qué va todo esto, ¿vale? Al final, estas 4 variables atracan a 4 rasgos de personalidad que tiene todo el mundo. La D tiene que ver con la dominancia, ahora os explico lo que es. La I con la influencia, la S con la estabilidad y la C con la conformidad, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de cada una de ellas vamos a tener una representación de qué es lo que es la parte alta y la parte baja, ¿vale? Y lo que voy a intentar transmitiros es, al final, cuáles son las características que definen cada una de estas variables para que vosotros entendáis dónde estáis cada uno de vosotros, ¿vale? Y a la hora de buscar empleo es muy importante que entendamos dónde estoy para saber qué es lo que busco y sobre todo saber qué es en lo que soy bueno, porque hay una cosa que es absolutamente clave, ¿vale? Que es saber en qué sois buenos, porque si no sabéis en qué sois buenos, y aquí hay una teoría de un tipo que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que básicamente este tipo estudió lo que era la sensación de estar en flow, que básicamente estar en flow es estar haciendo algo que te gusta mucho, ¿vale? ¿Qué es eso? Es algo que miras el reloj y dices, hostia, pero ya ha pasado el rato. Pues eso es estar haciendo algo que realmente te encanta, ¿vale? Y este tipo esto lo explicaba en base a 2 variables, el reto y la habilidad. Imaginaros, por ejemplo, que nos apuntamos todos a clases de tenis, ¿vale? No tenemos ni idea y básicamente pues el profesor nos dice, oye, la semana que viene tenemos que aprender a sacar. Entramos aquí en una zona de estrés y, ostras, pues estamos agobiados, oye, esto no lo sé hacer. Entonces el profesor nos empieza a preparar, nos empieza a dar una serie de habilidades y llega un punto donde empezamos a disfrutar esa actividad. Oye, hostia, pues ya lo tengo controlado y ya lo sé hacer. Imaginaros que el profesor me sigue dando clases, no me cambia el reto y empiezo a entrar en esta zona de aburrimiento, o sea, me empieza a aburrir. Y entonces, oye, venga, la semana que viene, pues partido, ¿vale? Y de alguna manera me mete en el canal de flujo. O sea, básicamente, para que entendáis muy bien de qué va esto, es, oye, ¿cómo puedo mantener una persona en este canal de flujo? Porque aquí es donde realmente vosotros vais a estar en un sitio diferente al resto. El estrés o el aburrimiento como concepto
son sitios donde vosotros no vais a estar dando lo máximo. Y esto no va de que yo no pueda hacer determinadas cosas. Todo el mundo puede hacer absolutamente cualquier cosa, pero lo que tenemos que entender es dónde estamos nosotros. Y el DISC lo que nos permite entender es, oye, ¿dónde podemos encajar y dónde tenemos que estar para estar aquí? Y vosotros lo que tenéis que buscar es esto. Es decir, oye, ¿cómo puedo buscar ese canal de flujo? Y esa es realmente la clave. ¿Dónde es lo que yo me va a dar a mí ese equilibrio que yo necesito entre el reto y la habilidad para poder estar haciendo algo que realmente, donde yo disfrute, y al final el efecto de disfrutar lo que va a hacer es que realmente hagáis unas cosas totalmente diferenciales. Y básicamente eso va a venir por dos variables, por el reto y por la habilidad. Y aquí es muy importante los temas de personalidad que vamos a entrar ahora a ellos, ¿vale? Es decir, hay gente que va a estar buscando retos de manera constante y que es lo suficientemente o es muy ambiciosa y oye, yo lo que quiero es estar haciendo cosas distintas todos los días, y hay gente que va a decir, no, yo quiero el sota, caballo y rey, yo sé hacer muy bien esto y lo que quiero es estar aquí me encuentro cómodo y no quiero nada más, ¿vale? Es decir, que lo que tenemos que entender es que al final hay una cuestión que es absolutamente fundamental y importante, que es que cada uno de nosotros somos diferentes, y en esas diferencias es donde no valen los patrones clásicos y todo el mundo es lo mismo y todo el mundo vale para todo, ¿vale? Entonces os voy a explicar de qué va esto del DISC para que entendáis y podéis hacer de alguna manera pues toda esa parte de autoconocimiento, es decir, oye, ¿y yo dónde realmente estoy? ¿Vale? Para poder entender, oye, qué es lo que necesito aquí y qué es lo que necesito aquí. Os voy explicando qué son estas 4 características de personalidad para que las entendáis. Voy a exagerar para que veáis un poco de qué va cada una de las cosas, pero el ejercicio, mientras lo cuento, me gustaría que fuerais pensando dónde os veis vosotros, ¿vale? Por ejemplo, la D, la dominancia. ¿Qué es una D alta? Pues las D altas son personas, oye, que le dices, oye, hay que llegar allí, y si, oye, son personas súper orientadas a objetivos. Si tengo que matar a 500 personas para llegar allí, pues las mato. Es decir, pero son personas que tienen esa entrega, esa proactividad y que tienen ese nivel de energía para orientarse a una actividad muy concreta y perseguir el objetivo. Son gente a la que le encanta mandar, a la que le encanta toda esa parte de la autoridad, del poder, que son muy proactivas, se van a encontrar muy cómodos ahí. No les va a costar absolutamente nada tomar decisiones impopulares, no van a evitar el conflicto, sino que lo que van a encarar de manera directa es el objetivo, ¿vale? Las desbajas, todo lo contrario. Pues una de baja son personas mucho más gregarias, que les va a encantar que les digan lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, van a evitar de manera natural el conflicto, y lo que van a evitar es, oye, tipo de tal, es decir, oye, pues yo soy mucho más de dime lo que hago y lo hago, ¿vale? Eso es una de alta y una de baja. La I, la influencia. La influencia, la I es más, oye, pues es ese perfil, pues el típico que llega a una fiesta y de repente todo el mundo, oye, pues ya es el típico que, oye, qué tal, no sé qué, que todo el mundo lo conoce, que hace o establece relaciones personales muy en el corto plazo, de manera muy rápida. Son personas extrovertidas, son personas que les encanta el reconocimiento, que no es que no les guste, es que les encanta ser el centro de atención, ¿vale? Se van a encontrar muy bien en esa parte de ese foco más público, ¿vale? Abajo, las is bajas, todo lo contrario. Personas mucho más introvertidas, que les va que no necesitan tanto ese reconocimiento, que no van a necesitar ser el centro de atención. Es más, les puede incluso suponer algo que les desgasta muchísimo, ¿vale? Aquí están las personas más extrovertidas, aquí más los introvertidos, y esto no quiere decir que el extrovertido no pueda tener interacciones sociales, sino que, oye, evidentemente un extrovertido puede tener una capacidad social como un extrovertido, perdón, pero el problema es que aquí me consume energía y aquí me la da, ¿vale? Eso es un poco la diferencia. Las S, la parte de la estabilidad. La S alta, yo siempre lo defino como virgencita que me quede como estoy. Son personas que les encanta la rutina, entornos absolutamente predecibles, donde sé con quién voy a estar, cómo voy a estar, y ahí se van a encontrar muy guay en ese tipo de entornos. Las S bajas son personas que van a buscar de manera constante el cambio, o sea, son curiosos, son inquietos, van a estar de manera constante buscando cosas nuevas, ¿vale? Las S bajas se te van a aburrir si están haciendo mucho tiempo una misma actividad, ¿vale? Y las Cs, que es la parte de la conformidad, pues aquí lo que nos da básicamente es todo lo que tiene que ver con la lógica y la razón,
Las Cs altas son perfiles mucho más racionales, mucho más lógicos, mucho más analíticos. Son personas que le van a encantar el proceso, el procedimiento, que de alguna manera lo que van a tener miedo es al desorden y que les encanta ordenar y tener las cosas perfectamente organizadas. Las Cs bajas, pues todo lo contrario, gente que se maneja muy guay en el caos, que van a buscar de manera natural, pues oye, pues hostias, aquí las reglas las pongo yo y estas cosas las voy a hacer como de alguna manera yo veo, ¿vale? Son mucho más testarudos, más cabezotas, ¿vale? Esto lo que nos permite ver y entender es que al final lo que tenemos son 4 formas totalmente distintas, o si queremos incluso, pues 8 formas totalmente distintas de entender el mundo. Estos son lo que nosotros llamamos el APP en el mundo de selección, es el análisis del perfil personal. Pues imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un perfil de este estilo, imaginaros que yo pues tengo un director general típico perfil de alta y alta, S baja, y a lo mejor nace aquí, ¿vale? Pues un perfil más así. Esto es el DIC barra S, pues básicamente una persona muy orientada a objetivos, que tiene muy claro lo que quiere conseguir, que para conseguirlo lo va a hacer a través de las personas y que sirve de alguna manera siempre el proceso y el procedimiento para poder conseguirlo. Y para conseguir eso lo que tiene es la S baja, es decir, es personas que se manejan muy guay en el mundo, oye, aquí no hay reglas, no hay normas, es decir, se va a manejar muy guay en el folio en blanco. Vale, este es el perfil que leemos aquí. Imaginaros que a esta persona le contratamos un ayudante que sea algo así, ¿vale? Donde esto se lee una C, una S, una D y una I abajo. Bueno, pues básicamente el perfil azul, que lo que va a ser es un perfil mucho más orientado a hacer un trabajo, oye, dime lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y yo lo voy a hacer muy bien, no me voy a equivocar, es decir, básicamente los perfiles CS son perfiles muy orientados a la precisión, ¿vale? Y para hacer esto, básicamente, pues no me voy a enredar con toda la parte social, que es esa ahí, y oye, voy a evitar el conflicto, voy a evitar, yo no necesito tener de ninguna manera ni el mando ni esa capacidad de decir a los otros lo que tienen que hacer, sino que oye, a mí que me digan lo que tengo que hacer y lo voy a hacer, ¿vale? Pues al final este tipo de herramientas lo que nos sirve en este DIS, lo que nos sirve es para ver que al final este perfil verde va a desquiciar este perfil azul por 50.000 cosas, ¿vale? Es decir, básicamente este perfil verde que lo que nos está marcando es un perfil, son perfiles de ritmo muy alto, es decir, es gente pues que va a buscar muy orientada al objetivo, que va a meter un nivel de actividad muy alto, se va a encontrar con un perfil azul de, oye, dime cómo tengo que hacer esto y cómo lo tengo que hacer y siempre voy a hacerlo muy igual, ¿vale? Entonces, el perfil verde en el momento en el que empieza a dar bandazos y voy a hacer las cosas así o así, o oye, se me ha ocurrido esto, se me ha ocurrido lo otro, lo que va a ocurrir es que el perfil azul de alguna manera va a empezar a estar inquieto, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que además, siendo introvertido, es que no te lo voy a contar, y esto lo que va haciendo es que cada vez nos separemos más en el perfil del verde y el azul y vayamos buscando, pues eso, una diferencia muy importante en las formas de trabajar. Y eso al final, en buena medida, define la clave de todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, ¿vale? Es decir, a ver, esperar aquí, que no sé qué he hecho aquí, es decir, no, me estáis viendo, ¿no? No sé qué. No sé por qué no me deja borrar. Esperar que voy a borrar. Archivo nuevo. A ver. No sé qué he borrado aquí. Esperar que algo me he quitado aquí. Esperar ventana. No sé qué he quitado aquí. Bueno, lo voy quitando aquí. O sea, básicamente lo que nos permite ver, es decir, el APP, lo que me permite ver es, oye, cuál es mi perfil personal, que esto es muy importante que vosotros lo tengáis muy claro. Porque luego lo que nosotros hacemos muchas veces cuando tenemos que seleccionar a la gente, o lo que se suele hacer es el APT, es decir, el análisis del perfil de trabajo. Es decir, oye, ¿qué es lo que tengo que buscar? Y después de 23 años trabajando en esto, yo nunca en mi vida me he encontrado a nadie idiota. Es decir, aquí es un problema de match. Es decir, al final lo que sí que me he encontrado muchísimas veces es gente que tiene una forma de ser que no encaja para nada en todo lo que tiene que ver con su puesto de trabajo. Vosotros imaginaros, por ejemplo, yo qué sé, que estamos buscando a alguien para encontrar la cura del cáncer, ¿vale? Entonces, yo qué sé, pues Ayud me dice, oye, Ayud, me dice, oye, Robert, mira, estamos buscando a alguien para encontrar la cura del cáncer y necesitamos a alguien súper orientado a objetivos, que tenga muchísimo empuje
Esta persona va a estar encerrada en un despacho día y noche, donde nadie le va a decir lo que tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer, ni ningún tipo de reconocimiento. Se va a encontrar en un mundo donde no hay absolutamente nada escrito, y eso sí tiene que tener unos ciertos conocimientos médicos, ¿vale? Este sería el perfil. Vale, yo tendría que ir a buscar este perfil al mercado. Imaginaos que yo me encuentro a alguien así, ¿vale? Es decir, lo clavo en 3 de los 4 parámetros, pero en este parámetro de aquí, pues lo que estamos viendo es que hay una diferencia muy grande, y básicamente lo que vamos a ver es que este perfil verde va a necesitar una serie de cosas que yo no le voy a dar en el puesto de trabajo. Es decir, este perfil verde va a necesitar estar compartiendo, contando lo que hace, estando con otros, va a necesitar un reconocimiento que la posición no le va a dar. Y entonces, al final, esto va a ser una fuente de frustración para la persona importante. Y aquí hay una ecuación con la que nosotros trabajamos muchísimo, que básicamente es el bienestar de cualquier persona, ¿vale? Y es la diferencia entre la realidad y la expectativa. Es decir, yo cualquiera de vosotros, pues oye, vosotros tenéis, y yo lo que necesito entender es, oye, ¿cuál es vuestra expectativa? Que básicamente me va a venir muy marcada por el APP. Es decir, en el APP, cuando yo tengo vuestros perfiles, vosotros me estáis diciendo qué es realmente lo que necesitáis, y muchas veces el problema viene con la realidad. Y aquí tiene mucho que ver con la búsqueda de empleo. Y es un poco cuál es el foco de lo que tenemos que hablar hoy. O sea, vosotros lo que tenéis que tener muy claro es cuál es vuestra expectativa. Y hay un óptimo, que es vuestro APP, es decir, vuestra forma de ser y vuestras preferencias y vuestras expectativas, lo que os marcan es, yo necesito un tipo de función con un tipo de jefe en un tipo de compañía, ¿vale? Y cuando realmente estáis buscando trabajo, es muy importante que entendáis esto. Porque cuando vais a una entrevista de trabajo, lo que tenéis que preguntar, y esto es muy importante, es decir, oye, ¿cuál va a ser mi realidad? Perdón, aquí. Espera, aquí no sé qué me ha pasado. Es decir, ¿cuál es mi realidad? Y aquí vuestra pregunta, yo creo que siempre es muy importante saber muy bien, oye, ¿qué es lo que esperáis de mí? ¿Cuál es la realidad? Para saber cuál es la diferencia con lo que yo tengo que hacer. Es decir, en este ejemplo que hemos puesto aquí, si yo sé que me han contratado para hacer o buscar la cura del cáncer, tengo que saber que hay una cosa que yo necesito, que se está ahí, que no voy a tener. Y eso al final, de alguna manera, lo que nos tiene que gestionar es la frustración, ¿vale? Porque al final hay una cosa importante que es decir, oye, al final los puestos de trabajo van a suponer para mí el no tener adecuadamente cubierto lo que yo estoy buscando, me va a generar una posible frustración. Y esto es súper importante que lo sepáis. Porque ya no va el tema de buscar trabajo, y entiendo un poco la prisa del corto, es decir, yo lo que quiero es ganar dinero, que está muy guay, ¿vale? Pero el tema es que cuando tengáis 45 años seguramente ya no estáis buscando dinero y lo que estáis buscando es estar bien, ¿vale? Y al final lo que tenemos que buscar es este bienestar, es decir, vuestro, de alguna manera, carrera profesional es sostenible en el momento en que tengáis bienestar. Esto no va porque si no la diferencia con un esclavo romano es muy poca, es decir, yo quiero estar trabajando en un sitio y que me paguen por algo que realmente a mí me haga sentir bien, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que intentar buscar, y lo que tenéis que buscar es básicamente cubrir estas dos preguntas, es decir, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Y cuál es mi perfil personal? ¿Vale? Esto por un lado. Y por otro lado es decir, oye, ¿qué está buscando la compañía? Cuando la compañía está buscando o tiene una vacante, ¿qué es realmente lo que está buscando? Y ya no va tanto de que vosotros vayáis, y yo creo que aquí también es un poco cuestión de actitud. Vosotros cuando vais a las entrevistas de trabajo, pues de alguna manera esto es un tema de oferta-demanda, vas entregado. Es decir, yo lo que quiero es buscar curro y me vale cualquier cosa, no vale cualquier cosa. Es decir, oye, ¿qué me estás ofreciendo? Porque yo necesito saber si esto que me estás ofreciendo de alguna manera encaja conmigo. Y eso es absolutamente clave. Si vosotros no vais a estar en un trabajo que encaje con vuestra forma de ser y que de alguna manera refuerce lo que vosotros sois, es cuestión de tiempo que empecéis a cagarla, ¿vale? Y es cuestión de tiempo que realmente no podáis empezar a mostrar todo vuestro potencial. Y cuando tú no puedes mostrar todo tu potencial, esto ya no es sostenible en el largo plazo. Es decir, oye, pues al final, por ejemplo, en este ejemplo que poníamos aquí, oye, pues está ahí alta que yo necesito, que no la tengo, pues hay una parte de reconocimiento que yo voy a buscar de manera natural, no la voy a tener, ¿vale? Entonces va a empezar esto a generar una serie de carencias en mí y me va a empezar a generar un malestar que cuando tú esto lo tiras a lo largo del tiempo, y hablamos de 1 año, 2 años, 3 años, pues realmente voy a empezar a sentir cosas de, hostias, esto no me mola y no me gusta. Y es cuando tú te empiezas a quemar.
sea, al final, cuando la gente se empieza a quemar en su trabajo y empieza a no disfrutar, básicamente es porque lo que no se produce es este match que estamos hablando aquí. Y esto es absolutamente clave. Es muy importante que invertáis tiempo en todo este proceso, es decir, oye, ¿en qué sois vosotros buenos? Es más, si yo os entrevisto, lo que os voy a preguntar y yo lo que voy a indagar es, oye, ¿cuál es vuestro perfil personal? Para yo tenerlo claro y saber yo dónde os puedo colocar en el mejor de los escenarios. Si yo no soy capaz de cerrar esa ecuación, pues al final es una cuestión de azar. Es decir, oye, yo voy a contratar a Anas lo voy a meter en una posición que tengo ahí una vacante porque Anas sabe de Python, lo contrato por un tema de Python, pero Anas, o sea, no va a encajar ni con su jefe, ni con sus compañeros, ni con la compañía. Entonces, el problema es que el mercado laboral está muy sesgado en la parte de conocimiento, que es importante, pero es que la parte de conocimiento no hace el mercado laboral sostenible. Es decir, al final, si yo no soy capaz de buscar este encaje, pues vamos a tener un problema, ¿vale? Y aquí hay otra cuestión que para mí también es muy, muy importante, ¿vale? Que es todo lo que tiene que ver con las compañías. Y aquí hay unos tipos de Harvard que hicieron un estudio muy, muy chulo, que de alguna manera lo que estudiaban estos tíos era todo lo que tenía que ver con las culturas de las compañías. Perdonadme aquí las rayas un poco torcidas. Básicamente estos tipos lo que estudiaban es la cultura de las compañías depende de dos parámetros, de cómo la compañía viva el cambio y cómo las personas dentro de la compañía se relacionen, ¿vale? En base a esos dos parámetros, ellos lo que generaban era como 4 cuadrantes. Oye, pues en cuanto al cambio, preferencia por trabajo en entornos estables o trabajo por entornos más flexibles y trabajo en entornos más interdependientes, es decir, prefiero trabajar en equipo o más independiente, prefiero trabajar de manera más autónoma, ¿vale? Y en base a esto lo que se montaban, y estos tíos proponen son como 4 subculturas, ¿vale? En este cuadrante de aquí arriba, que nosotros llamamos el cuadrante pues más colaborativo, y donde, por ejemplo, se van las startups, aquí tenemos las culturas de propósito y las culturas de cuidado. Es decir, son culturas que están muy orientadas a trabajo en entornos muy aspiracionales, donde hay que hacer cosas muy diferentes, muy distintas, donde de alguna manera quiero hacer cosas muy top, en entornos muy colaborativos, ¿vale? Cuando nos vamos aquí abajo, tenemos las culturas de orden y seguridad, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, los bancos se van a venir radicalmente a este tipo de culturas, donde básicamente es, oye, prefiero trabajar en un entorno estable, también en un entorno muy colaborativo. Este tipo de culturas son culturas mucho que tienen que ver con estar en entornos donde muy orientados a la calidad, a no cometer fallos, donde los procesos y los procedimientos son realmente importantes. Vale, pues lo que os digo, por ejemplo, aquí los bancos van a mapear muy bien. Aquí tenemos un cuadrante donde tenemos la autoridad y los resultados. Vale, también preferencia por entornos estables, pero más individualistas. Este es el cuadrante que llamamos del logro. Aquí, por ejemplo, se te van las Big Four, los McKinsey, los KPMG, los Deloitte, ese tipo de compañías, o donde, por ejemplo, se te va una empresa como Amazon, ¿vale? Que son empresas muy orientadas, son mecanismos de procesos y procedimientos, es decir, tienen una mecánica ya muy estudiada, muy orientados a facturar, ¿vale? Es decir, oye, donde aquí lo que hay que hacer lo tenemos meridianamente claro, es decir, no queremos inventar la rueda y lo que queremos es muy orientados a objetivo. Y luego tenemos las culturas de diversión y aprendizaje, ¿vale? Estas son las culturas más innovadoras. Vale, aquí por ejemplo se te va a venir Google, se va a venir Meta, y estas son culturas también muy aspiracionales, que es esta marca por entornos, preferencias en entornos flexibles y mucho más desde un punto de vista individual, ¿vale? Pues aquí igual, es decir, yo creo que aquí, igual que hablábamos del DISC, donde estábamos diciendo, oye, ¿cuál es vuestro APP? Esto es importantísimo, pero luego también es muy importante que sepáis en qué tipo de empresa queréis trabajar. Oye, ¿dónde queréis trabajar? De toda esta amalgama, de la colaboración, de la innovación, del logro y de la parte más de competencia, que llamamos esto de aquí abajo, es decir, oye, vosotros donde os veis muchísimo más. Porque es muy importante que tengáis claro qué tipo de empresa vais a buscar. Porque esto no va tampoco de disparar a todas partes. Es decir, cuando en vuestro relato, tú me vas a decir, oye, ¿por qué quieres trabajar, por ejemplo, en un banco? Tú me tienes que contar este relato de aquí.
Esto no va de que todo el mundo valga para todas las partes, ¿vale? Y al final, en estos términos DIS que hablábamos antes, pues por ejemplo, las S y las Cs van a trabajar muy guay en este tipo de compañías, ¿vale? Las S bajas, las Is o las Ds van a trabajar muy guay aquí, las Ds van a trabajar muy guay aquí, ¿vale? Las S bajas van... O sea que al final lo que vemos de alguna manera es que hay diferentes tipos de personalidades que encajan en diferente tipo de empresa, ¿vale? Y al final las empresas lo que también es, y lo vemos muchas veces, es que la cultura de una compañía no viene marcada, oye, pues todo Amazon es logro, todo Google es innovación, no. Aquí hay una parte muy importante que es que dentro de Google, imaginaos que nos venimos aquí a Google, ¿vale? O sea, dentro de Google hay gente que tiene que vender y la gente que tiene que vender tiene que estar aquí abajo. Y la gente que tiene que orientar a la calidad tiene que estar aquí. Y la gente, pues imaginaros, de recursos humanos tiene que estar aquí. Y la gente que tiene que crear tiene que estar aquí. O sea, al final, lo que es muy importante en vuestra salida al mercado laboral es, oye, ¿en qué soy bueno yo? ¿Qué se me da bien y qué sé hacer muy guay? ¿Vale? Porque al final, y lo que hablábamos al principio, todo lo demás lo va a hacer ChatGPT. Todo lo demás va a hacer ChatGPT. Es decir, oye, ¿dónde estoy yo? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cuál es vuestro perfil? ¿Y cuál es el tipo de compañía que estáis buscando? Porque realmente esa es la clave. Es decir, oye, ¿dónde voy a estar yo? ¿Dónde me voy a orientar yo? ¿Y qué es lo que puedo hacer yo con una ventaja competitiva sobre el resto? Porque al final, lo que os pintaba del flow, ¿vale? Cuando yo pinto el flow... Esperar aquí, perdón. A ver. Cuando yo pinto aquí el flow, lo que estábamos hablando antes, es decir, en el momento en el que tú estás o en el estrés o en el aburrimiento, tú no vas a estar en el sitio en el que tienes que estar. Y al final, el encajar el tipo de compañía con el tipo de disc, es decir, o sea, al final este match es el que os va a hacer estar aquí. Y el que está aquí tiene una ventaja competitiva sobre el resto. Todo lo que no sea estar aquí, al final lo que vamos a estar buscando es una compañía que me pague por estar en estrés o por estar en aburrimiento. Que no está mal, es decir, hay un montón de gente en el mercado laboral a día de hoy que juega este juego, pero realmente la clave y sobre todo en el mercado laboral que viene, es decir, cómo me puedo ir en un mercado laboral largoplacista y sobre todo sois muy jóvenes y tengo que pensar no en el próximo año, sino en los próximos 15, 20 años, oye, ¿cómo puedo irme yo aquí? ¿Y cómo puedo irme yo aquí? Es decir, es tener muy claro esa doble variable. ¿Cuál es mi disc? ¿Qué tipo de compañías en la que yo quiero trabajar? ¿Vale? Esto que os acabo de explicar. Y aquí está vuestro relato. Cuando vayáis a buscar trabajo, cuando tú llegas a una compañía y le dices a un entrevistador, mira, es que estos son mis puntos fuertes, yo creo que puedo encajar muy bien en este tipo de función, en este tipo de compañía. Hostias, es que para mí ya estáis declinando un montón de cuestiones que al reclutador le vayan a ayudar un huevo, que a la compañía le van a ayudar muchísimo a entender en qué sois muy buenos vosotros y vosotras para poder de alguna manera poder ajustaros en el mejor sitio posible. Y de esto va, es decir, no va, o sea, yo creo que tenemos que empezar a abolir eso de todo vale, y al final yo lo que quiero es ganar pasta. Si lo que quieres es ganar pasta, ostras, hay un montón de opciones, pero que no pasan por estar en una consultora 15 años trabajando 80 horas semanales, ¿vale? Es decir, tenemos que empezar a pensar cómo podemos hacer esto sostenible. Y lo que tenéis que empezar a pensar vosotros es, oye, ¿cómo puedo conocer mi perfil? Y aquí hay 50.000 herramientas y os vais a Google y ponéis, oye, quiero hacerme un disc gratuito o quiero tal, es decir, invertir tiempo en saber cuáles son vuestras cartas, es decir, oye, ¿con qué cartas voy? ¿Con qué cartas voy al mercado laboral? Y también es muy importante que sepáis en qué tipo de empresa quiero trabajar, ¿vale? Y ahora te estoy viendo la cara a Nas y me dirás, ya, Robert, eres muy cachondo. Yo lo que quiero es ganar pasta, tío, que me quiero ir a casa de mis padres. Te digo, guay. Eso es un problema de corto, que está muy guay, pero lo que tienes que pensar es en el largo, ¿vale? Es decir, oye, genial, te lo compro, yo he estado en esa misma situación, te la compro, pero hay un día, Nas, que vas a tener 45 años o 47 como tengo yo, que o tendrás hijos o no tendrás hijos, o tendrás familia o no tendrás familia, o tendrás pareja o no tendrás pareja, o lo que te dé la gana, y ahí lo que dices, hostias, y cuando miras y echas la vista atrás dices, y mi vida es una mierda, ¿vale? Y ¿dónde cojones estoy? Pues ese es el punto en el que tenemos que de alguna manera evitar, es decir, ¿cómo evito
el llegar a un sitio donde digo, ostras, al final mis decisiones en el mercado laboral me han llevado a convertirme en un esclavo. Y por muy lejano que os suene, a día de hoy, y me voy a datos, el consumo de ansiolíticos está absolutamente disparado. El porcentaje de gente quemada en su trabajo es absolutamente brutal, básicamente porque lo que no hemos conseguido es cómo puedo ajustar, oye, lo que yo quiero en la empresa que yo quiero y saber sobre todo cuáles son mis características personales que mejor se pueden adaptar a eso, ¿vale? Entonces, importantísimo, chicos, es decir, que está muy guay que estudiéis y que es importantísimo que estudiéis. El problema es que lo que estudiáis hoy va a caducar en 2 años. 2, 3, 4, no sé, pero no va a durar mucho más tiempo. Y el tema es que lo que os va a hacer sostenibles no va a ser lo que sepáis hoy, va a ser lo que seáis. Y lo que sois es lo único que va a ser estable en 10, 15, 20, 30 años. Y esa es la variable en la que tenéis que pensar, es decir, saber hoy de tecnología, pues mira, pues no, que estábamos hablando de ChatGPT. ChatGPT ya programa. Es decir, saber de Python, vamos a ver en esta década cómo lo va a industrializar la inteligencia artificial. Y ser desarrollador ya no va a ser la leche. ¿Qué ocurre? Que ahora todo el mundo quiere estudiar informática. ¿Por qué? Porque hay mogollón de curro, porque saber de ser científico de datos o ser desarrollador es la leche. En 10 años vamos a ver una burbuja que se pincha y en la que realmente tenemos que... Entonces, es lo que no hacemos sostenible, es decir, cómo construimos modelos sostenibles en el tiempo y ya no en base a lo que hoy es importante. Lo que hoy es importante hoy, pero puede que no lo sea dentro de 5 años. Yo, en 23 años que llevo trabajando, llevo 2 burbujas grandes. Viví una burbuja en los 2000 de los telecos, donde las .com, el que era ingeniero de teleco era Dios y de repente todo el mundo se lo rifaba, aquello se pinchó y el que era teleco pues pasó a ser una persona absolutamente normal. Hoy estamos viviendo en la burbuja de los informáticos, que vais a ver, no sé cuánto tardará, pero en el momento que el primer IBEX 35 despida 1000 desarrolladores se va a pinchar y eso lo vamos a ver. Y vendrá la siguiente ola y vamos a vivir con olas y modas. Entonces, bueno, pues está guay, pero ¿cómo podemos resistir a esto? Sobre todo vosotros en vuestra situación, es que penséis en una manera mucho más sostenible. Y lo único que hace sostenible el no estar sujeto a las modas es, oye, ¿en qué soy yo muy bueno? Y sobre todo aquí hay una cosa que tenemos que ordenar, es decir, si el objetivo es ganar pasta, mal. Vale, yo creo que la consecuencia tiene que ser el dinero. Es decir, ¿qué voy a hacer yo muy guay? ¿En qué voy a ser muy bueno? Porque la consecuencia es que voy a ganar dinero. Vale, pero no es el objetivo. Si el objetivo es ganar dinero, voy a exagerar. Hazte narcotraficante, macho, porque acabas mucho antes, ganas pasta en el corto, pero no. Si tú quieres otra, o sea, si ese es el objetivo, pues hay caminos más rápidos. Ahora, si realmente lo que tú quieres es de alguna manera ver cómo puedo florecer o hacer cosas distintas, tenemos que empezar a pensar en otro tipo de términos, ¿vale? Y nos quedan 6 minutitos. Yo veo que aquí hay gente que me está haciendo las preguntas. Yo me gustaba que estos 6 minutos me hicieras preguntas para poder responderos, ¿vale? La IA acelera nuestro trabajo. Me pregunta aquí Ricard. Nuestro trabajo, pero no puedes responsabilizarte a ChatGPT de un error técnico. Claro. O sea, aquí, bueno, Ricard, es que el problema de ChatGPT, pero que hoy es ChatGPT, mañana será otra inteligencia artificial, es que el problema es que, o sea, la pregunta aquí es qué le vas a aportar tú a ChatGPT, no qué ChatGPT te va a aportar a ti. ChatGPT no puede pensar, ChatGPT nunca va a ser capaz de plantearte determinadas cosas. Y ahí tú, Ricard, es el que ver cómo a ti te puede aumentar. Es decir, un matemático hoy o un calculista a la calculadora no la ve como una amenaza, sino que sabe qué es lo que tiene que preguntar para que la calculadora su trabajo lo multiplique por 2, ¿vale? Y esa es la clave. Y tu trabajo, Ricardo, es saber qué le tienes que preguntar a una inteligencia artificial para que lo haga por ti. Si lo que tú haces lo hace una inteligencia artificial, estás muerto. Vale, entonces, y sí, hombre, le puedes, oye, pues se puede equivocar. Es más, Ricardo, ChatGPT a día de hoy te advierte de que en determinadas preguntas, esto que te digo puede no ser correcto. ¿Vale? O sea, que eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿vale? Y aquí Beatriz nos pregunta, muy buenas a todos. Pues, vale, perdón, Beatriz, pensé que era una pregunta. Venga, oye, 4 minutitos, preguntarme, Ayud, Anas, Rajae, please, no me hagáis sentir solo, hacedme preguntas, oye, que puede ser que no estemos de acuerdo, oye, esto es una mierda. Pero Anas. yo una pregunta que tengo,
¿No crees que ChatGPT también hace que la gente se vuelva más vaga de lo que debería ser? A ver, la A gente resol- o sea, bueno, Daimi, perdón. Yo, por ejemplo, aquí Daimi, el problema que tenemos es que la tecnología nos ha hecho muy vago. Y vosotros, el problema. Hay una frase que leí hace poco que los buenos tiempos convierten a la gente en gente muy débil y los malos tiempos hacen que la gente sea más fuerte. Es decir, yo creo que estamos en un punto en que nos estamos volviendo gilipollas, ¿vale? Básicamente, ya no sabemos restar, ya no leemos, ya no multiplicamos, ya no hacemos nada, todo nos lo hace la tecnología. Esto apunta a que nos va a llevar a un sitio muy malo, ¿vale? Apunta a crisis en Europa, en el que hemos vivido de manera tan cómoda que nos va a llevar a un sitio en el que estamos complicados, pero totalmente. Es decir, yo creo que aquí, Daimi, si vosotros para os vais a pensar en el tiempo que esto hay que leer, hay que seguir estudiando, en el momento en el que tú haces que todo eso te lo haga una inteligencia artificial, hostias, yo creo que aquí dejamos de alguna manera de desarrollar nuestra inteligencia humana. Y eso me parece que sí, evidentemente. Es decir, las apps de un móvil, todo es más vago. Es decir, Netflix te propone series, Spotify te propone música. Ya cada vez pensamos menos. Es decir, ya hay Claro, inteligencias artificiales que a piensan como ver, nosotros. también depende de cómo la uses. Si tú la usas para resolver un problema y te olvidas del problema en vez de aprender del problema, ya depende del usuario, pero normalmente el usuario va a ser vago y va a ser conseguir la respuesta, pegarla y adiós. Yo, por ejemplo, ahí de mí lo que intento es salirme del algoritmo. Es decir, oye, pues cada vez que Netflix me propone una peli, intento ver una totalmente diferente. Es decir, oye, porque al final, es decir, hostias, claro, es que como te metas en ese bucle, o sea, porque Spotify, por ejemplo, a mí me tiene calado, sabe qué música quiere. Yo intento romperlo. Es decir, y es lo que dices tú. O sea, si al final yo no intento aprender y yo no intento saber el por qué, y apalanco y pongo toda mi fe en algo como la inteligencia artificial, estamos jodidos, ¿vale? Tú no puedes depositar todas tus esperanzas en eso. Es decir, tenemos que, oye, ¿qué aporto yo? ¿Vale? Yo creo que ahí lo que tú dices de mí es decir, oye, ¿cuál es la capa de inteligencia? ¿Qué es lo que no se puede automatizar? Y donde yo aporto, esa es la clave, ¿vale? Y para mí ahí es donde tenemos que pensar, es donde tenéis que pensar. No sé si te respondo ahí de mí. Sí, sí, sí. Y aquí Lierney dice, hay que saber usar bien la inteligencia artificial para que las respuestas que te den sean válidas. Si la persona le hace preguntas tontas, es que no lo sabes tú bien. Es decir, aquí, ya, es que la clave, y ahí has dado para mí una clave, Lierney, esto es saber preguntar. Es decir, la inteligencia artificial tiene sentido si el que la utiliza hace preguntas inteligentes. Si el que utiliza la inteligencia artificial para hacer preguntas tontas, pues te van a dar respuestas tontas, tal cual. Eso es todo lo que te hace y la vocación es cómo te aumenta. Entonces, te aumenta en el momento que tú hagas preguntas inteligentes. Si no sabes hacer preguntas inteligentes, estás absolutamente fuera. ¿Vale? ¿Sí? Venga, más preguntas. Rajae, Ayud, Anas, que sois ahí los valientes que habéis puesto cámara. Anas, antes quitaste el micro. Yo sé que me ibas a preguntar algo, tío. O sea, no te cortes, Yo, macho. respecto a lo de las personalidades que nos estabas comentando, es, por ejemplo, ¿yo cómo me puedo conocer y saber dónde encajo más o menos? O sea, ¿qué tipo de preguntas he de hacerme para responderlas y saber, Mira, pues yo soy tal perfil, lo tengo clarísimo? Mira, Rajae, te recomiendo, mira, espera, te lo voy a poner aquí en el chat. Mira, hay 50.000 herramientas, pero hay una que es muy útil para eso. MBTI. Mira, mira, te voy a pasar esta, espérate que la estoy buscando aquí. Os la pongo en el chat, ¿vale? Mira, esta, tú contéstala a eso, ¿vale? Este es el 16, o sea, MBTI quizás es una de las pruebas que tiene mayor validez a nivel internacional para test de personalidad. Tú mírate ahí, háztelo eso. Mira, espera, os voy a poner más. Gratuito. Gratuito. Y ahí yo creo que vas a poder encontrar las respuestas a las preguntas. Espérate. Aquí hay 50.000, ¿vale? Pero déjame buscar aquí uno. Mira, este, por ejemplo, yo que sé, a ver, así que hay 50.000. Si es que no hay mejores y peores. Yo qué sé. A ver, es que estoy buscando para que podáis hacer el disco online. A ver, este de aquí. Mira, probar en este. Mira, este de aquí que os pongo también aquí en el chat. Ricardo, lo usan en China y lo usan en todas partes. Es decir, al final este tipo de test
lo que tiene la personalidad es que es absolutamente transcultural. Por ejemplo, el MBTI, el que os puse, el de 16 Personalities, este es un estándar internacional de medida bastante reconocido a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con perfiles, ¿vale? Sobre todo aquí lo que preguntaba Raja, es decir, Raja, lo que te permite entender oye, hostias, ¿en qué soy yo? O sea, ¿dónde tengo que estar yo? Vale, y esa es la clave, ¿vale? Oye, o sea, ¿quién soy yo? Claro, es que, por ejemplo, yo ayer tuve una entrevista y me dicen, ¿qué es lo que nos podrías aportar? ¿No? Y yo me quedo como, vale, pero es que no me conozco ni yo también como para responder. No, pero es que nadie se conoce perfectamente. Es decir, yo creo que este tipo de cosas lo que te hacen es que en esa pregunta tú puedas tener un discurso muy potente. Es decir, pues mira, tío, yo por aquí te voy a poder aportar. Oye, pues si tengo una D y soy muy driven, muy a objetivos. Si tengo una I, toda la parte social y de contactos te la voy a aportar. La S, lo que te voy a aportar es una parte o sea, en funciones de postventa, te voy a conseguir que la gente esté encantada y tranquila, o en la C, tío, no me voy a equivocar, ¿vale? Es un poco como tú decías ya, o sea, cada sector busca una personalidad distinta. Tenemos como que estar adaptados, ¿no? Ya no es tanto cada sector, sino dentro de cada sector, cada función. Vale, porque tú mañana te puedes ir a trabajar a un sector X que busquen una función Y. Yo creo que no es tanto el sector como la función. Tú encajas con la función, no con el sector. Y eso es clave. Entender cómo encajas con un determinado sector, con una determinada función. Y pero para mí esa pregunta, Raja, es, oye, ¿tú qué me vas a aportar? Que yo es la que te preguntaría, porque es una típica pregunta. Si tú no te conoces, no sabes muy bien responder a qué me vas a aportar, ¿vale? Entonces, para mí todo el tema de trabajar sobre sistemas de psicometría te va a ayudar muchísimo en eso. Oye, ¿qué me vas a aportar? Vale, ¿sí? Okay. Te respondo, Raja. Gracias. Mírate esos 2 links, que van a estar muy interesantes. Los he copiado. Gracias, luego los hago. Gracias. Vale. Más preguntas, chicos, chicas. Ayuda. Lo mío no era tanto una pregunta, pero como ya justo ahora mismo estábamos hablando de eso, era lo de concretar que también, o sea, como ha dicho mi compañera, es que lo de la personalidad, de cara a saber qué es lo que quiere o qué es lo que busca para trabajar y todo eso, es muy importante, pero la gente no le toma tanto importancia y por eso podemos ver lo de, como por ejemplo, la tablilla esta del tiempo, la tabla esta de habilidades y exigencias que pasa a un punto de aburrimiento o de estrés, pues yo creo que como la gente no se detiene a plantearse a sí mismo en qué función puede cumplir más o en qué destaca, pues llegamos a ese problema de gente querer ir ya por dinero porque es que ya no sabe ni... Al final, Anas, yo vengo de un banco muy grande. Al final, el banco paga un montón de gente, pero cuando digo un montón, te digo más del 70% de la plantilla por el estrés o por el aburrimiento. Es decir, yo no te puedo ofrecer ningún sueño, Anas, entonces te pago porque te aburras conmigo o porque te estreses conmigo, pero no te puedo ofrecer el trabajo de tus sueños. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, muchísima gente no sabe qué es lo que quiere hacer ni lo que puede aportar. Y ese es el gran problema. Es decir, cuando yo no sé lo que quiero, no lo puedo buscar. Si tú no sabes lo que quieres, o sea, para mí, Anas, es decir, si yo te pregunto, oye, ¿qué quieres? Y tú no me lo sabes responder, te meto en la primera mierda que tenga. Entonces, voy a meterte en algo en que tenga que ver con lo que tú sabes hoy. Bien, ¿qué ocurre? Que eso está muy bien hoy, pero dentro de 10 años, tu vida va a cambiar, pero un huevo. En 10 años, ya te digo, Anas, que tu vida va a cambiar un huevo. Y lo que a ti te valía hoy, dentro de 10 años, y en 10 años dices, hostias, ¿pero qué mierda hago aquí? Y ese día, que por cualquier cosa tú no te puedes ir, te conviertes en un esclavo. Y ese es el gran problema. Ese día te conviertes en un esclavo. Correcto. Y ese día dices, no me puedo ir. Entonces empiezas a hipotecar tu vida por un salario que nada tiene que ver con lo que quieres hacer. Entonces, hoy que tenéis la oportunidad de pensarlo en el largo, para mí es, oye, ¿cómo pienso esto en largo plazo? ¿Vale? ¿Sí? Sí. ¿Alguna preguntilla más por ahí que tengáis? No puede ser que cuando te hagan la pregunta y tú le respondas, puedas perder una oportunidad muy buena de trabajo porque tu personalidad no es la que buscan para ese puesto de trabajo. Pero Ayud, yo te voy a poner otro ejemplo. Imagínate, yo sé que imagínate con tu pareja, ¿vale? Con tu potencial pareja.
¿Tú quieres salir con cualquier potencial pareja? No. ¿Quieres salir con la pareja que te mola? Es decir, ¿te vale cualquier cosa? No. Pues ¿te vale cualquier trabajo? No, tío. O sea, entiendo que en el corto tú me dices, oye, Robert, tengo que coger este trabajo y tengo que mentir para tener este trabajo porque necesito dinero. Te lo compro. Pero tienes que saber que ese trabajo no es tu trabajo. ¿Vale? Es decir, pues, oye, esta no es la pareja de mi vida, pero es la que, bueno, pues oye, pues necesito tener una pareja ahora. Genial, te lo compro. Pero esto no es sostenible, ¿eh? O sea que, vamos, tenemos que pensar en el largo plazo, ¿vale? Tenemos que pensar en el largo plazo, es decir, ¿qué podemos hacer? Y sí, o sea, yo te entiendo, dices, Robert, no quiero, o sea, me están llamando para una cosa que no encaja nada conmigo, pero que la necesito. Yo lo que necesito es que tú sepas eso, ayuda. Oye, esto que me llaman no tiene que ver conmigo, pero lo necesito. Y tú manipulas, no te manipula la empresa a ti. Te voy a contar una película que tú quieres escuchar para que me contrates, pero yo dentro de 6 meses o 1 año, 2 años me voy a ir de aquí. Y que tú seas el dueño de tu destino, no que la empresa de alguna manera se haga acreedora de tu vida. No puede ser, eso es lo que no puede ser, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna cosilla más que tengáis por ahí? Que me está por aquí, oye, Daimí, nada, genial por aquí por el chat. Nos vemos cuando... Bueno, creo que tengo otra sesión con vosotros, o sea que seguiremos con este tema, no os preocupéis. Vale, ¿más preguntas que tengáis por ahí? Ahmed está ahí escribiéndome. A ver, Ahmed, que te escribo sin presión, pero ahí te leo. A ver, que está ahí escribiéndonos en el chat. Y, o sea, yo sobre todo, esto me lo planteo como más una invitación a pensar que como respuestas... totalmente, Ahmed. Es decir, que es que al final yo creo que, joder, de alguna manera lo que intento comentaros con todo esto, y yo llevo muchos años dedicándome a contratar gente, he hecho millones de entrevistas de trabajo a chavales como vosotros, y muchas veces al final la gente está dispuesta a vender su vida. Y eso valía en mi generación, que nos enseñaron que el éxito era pues ganar pasta y tener un puestazo, pero es que a día de hoy eso ya no. ¿Qué? Venga, llegas allá arriba donde encuentras como director de no sé qué, es que no es absolutamente nada diferencial. Entonces, yo lo que intento transmitiros es que tenéis que ser dueños de vuestra existencia y en la que lo que decías tú, Ayud, tú decides si quieres o no quieres, pero si no quieres tienes que saber en un sitio que estás donde no quieres, ¿vale? Y que eso tú seas el dueño de eso, ¿vale? Lo otro es una mierda. Es decir, si en otro escenario otro define por ti, pues estás fastidiado, ¿vale? Es intentar evitar eso, ¿sí? Rajay, que me miras así con cara de puf, menuda chapa que nos ha metido aquí el color. No, porque estoy escuchando porque estás diciendo verdades que muchas veces pasamos por alto. Sinceramente, personalmente, yo me he dado cuenta que es verdad, que simplemente pienso en el salario y no debería ser así. Mira, el salario, de verdad, chicos. Es un gran error. Que yo os veo, soy muy jóvenes y claro, hoy la pasta, guau, tío. Exacto. Independizada, nos da igual todo lo demás y realmente lo demás es importante. Que tal cual, yo maté por un salario, yo quería ser director de recursos humanos, yo quería un montón de cosas, y os digo y os hablo desde suena un poco abuelo cebollita, pero cuando llegas ahí y ves lo que hay, no hay nada, es que no hay absolutamente nada. A mí el COVID me abrió los ojos, mira, lo único que tengo es mi familia y mi salud y no hay más, si es que no hay mucho más, es decir, entonces, en el momento que pierdas eso, en el momento que perdáis el control de eso, estáis a expensas de un tercero, y vuestra vida no puede estar a expensas de un tercero, ¿vale? Entonces está muy guay que aprendáis, tenéis que tener y aprender en una línea argumental que tenga que ver con vuestra personalidad y sois buenos en una línea argumental. Ese disc, esa cultura, es decir, es lo que marca una línea argumental y tenéis que ir en eso. En el momento en que os desviéis y aceptéis cualquier cosa, tenéis que ser conscientes que os estáis prostituyendo profesionalmente hablando. En ese momento estáis vendiendo vuestra voluntad al diablo. Que yo me he prostituido profesionalmente un montón de veces, he hecho cosas que no me gustaban, pero siempre he intentado ser consciente de ello y cuando he podido me he escapado, ¿vale? O sea que eso es importante, ¿vale? ¿Sí? Bueno, señores, señoras, pues espero, bueno, primero daros las gracias por vuestra atención y vuestras preguntas. De todos modos, tenemos otra sesión en la que retomaremos aquí y me encantará pues también escuchar un poco vuestras reflexiones y pensároslo. Cualquier cosa que necesitéis de mí a través de Marta o de Dix me la preguntáis y yo encantado de contestaros a lo que necesitéis. Y nada, que nos vemos en breve, o sea que
Espero que de aquí a allá hayáis madurado estos conceptos y me preguntéis muchas más cosas, ¿vale? ¿Sí? Bueno, gente, Muchas gracias. gracias a vosotros. Cuidaros mucho, ¿vale? Hasta luego. Venga, chao, chao.